Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a su canal El Sabor Latino, y en este video vamos a preparar una deliciosa rosca de reyes que está para chuparse los dedos. No te la puedes perder. Vamos a ver los ingredientes. Y para preparar nuestra deliciosa rosca de reyes vamos a necesitar, aquí tengo 500 gramos de harina de trigo, harina regular, la de todo uso, la que tienes en tu casita. Una pizca de sal, media taza de azúcar, 1,5 cucharada de esencia de vainilla, 3 huevos y una barra de mantequilla, el equivalente a 113 gramos. Y para la cobertura de nuestra rosca ocuparemos 4 onzas de manteca, una taza de harina, media taza de azúcar, color comestible de color rosa, porque vamos a hacer dos colores para nuestra costra, un color blanco y un color rosa. Y para el relleno de la rosca vamos a ponerle unas pasitas. Y vamos a decorar nuestra rosca de reyes con ate rojo, del verde, del amarillo, y aquí tengo un higo partido en 4 partes. Y para preparar nuestra levadura vamos a necesitar, aquí tengo una cucharada de harina de trigo, una cucharada de azúcar, media taza de leche tibia y 10 gramos de levadura seca. Lo primero que tenemos que hacer, vamos a mezclarla aquí en un bowl, en un recipiente, junto con la harina, el azúcar, y vamos a poner nuestra leche tibia. Es muy importante que la leche esté tibia, que no esté caliente ni que esté fría, que esté tibia. Y vamos a mezclar. Y una vez que la hayamos ya mezclado, vamos a taparla con papel plástico y la vamos a meter al horno, pero el horno tiene que estar apagado. La vamos a dejar por 20 a 25 minutos para que leude. Y ahora vamos a preparar la masa para nuestra rosca. Vamos a tamizar la harina. Aquí tengo un colador y la voy a tamizar. Mira, con este tazoncito me voy a ayudar para hacerle un volcancito aquí adentro. Vamos a hacerle un hoyo y agregar la sal, el azúcar, y vamos a agregar aquí la mantequilla. La mantequilla la he partido en pedacitos o en trocitos, mira. Recuerda que la mantequilla o la margarina tiene que estar a punto de pomada, o sea, suavecita, que no esté dura. Vamos a agregar la vainilla. Vamos a agregar aquí los huevos también, son 3 huevos. Vamos a hacer aquí nuestro volcancito más grandecito. Y aquí tenemos nuestra levadura, mira, ya está fermentada, mira cuánto creció. Y ahora vamos a agregar la levadura. Mira nada más, qué hermoso, ¿eh? Y vamos a proceder a mezclar todo. Aquí también le puedes agregar ralladura de naranja si tú prefieres el sabor de la naranja, pero yo con la vainilla estoy perfecto porque sabe muy rica. Mira, la masa se te va a pegar en las manos así, es completamente normal. Vamos a ayudarnos de una espátula para juntar todos los residuos aquí en nuestra mesa. A la masa le vamos a hacer como si estuviéramos lavando ropa. Mira, ya se está despegando. Así como si estuvieras lavando ropa, así le hay que hacerle. Esto va a durar más o menos entre 20 y 25 minutos. Esta masa tiene que estar bien trabajada. Y después de 20 minutos de estar trabajando nuestra masa, mira, ya está lista. La vamos a estirar de esta manera. Y vamos a utilizar un rodillo y vamos a estirar la masa. Y una vez que ya lo hemos extendido, vamos a agarrar nuestras pasitas y se las vamos a colocar aquí. Vamos a empezar a enrollarla. Vamos a agarrar las orillas y las vamos a empezar a enrollar. Vamos a ir en un vaivén. Terminamos y empezamos acá. Y así le vamos a ir haciendo hasta enrollarla completamente.
Le sellamos aquí, mira. Esta parte tiene que ir abajo de nuestra charola cuando vayamos a colocar nuestra rosca en el molde. Le empezamos a estirar suavemente para que no se nos vaya a romper. Esta masa está bien manejable porque la hemos trabajado perfectamente. Ok, entonces estas puntas, esto lo vamos a abrir aquí así y le vamos a meter esta otra punta aquí adentro. Listo, así. Y ahora vamos a traer nuestra charola y ahí vamos a terminar de extenderla. Aquí le vamos a seguir dando la forma. Y aquí tenemos ya nuestra rosca lista y ahora la vamos a llevar al horno por 2 horas. Recuerda que el horno no tiene que estar encendido, tiene que estar totalmente apagado. La vamos a meter ahí porque es el único lugar donde no le van a entrar corrientes de aire y entonces tu rosca se va a inflar completamente perfecta. Y faltando 30 minutos para que nuestra rosca termine de elevar completamente, vamos a preparar la cobertura. Aquí tengo 4 onzas de manteca. Lo vamos a poner aquí en la meseta. Vamos a poner el azúcar, toda el azúcar. Y la vamos a mezclar. Y ya cuando hayas mezclado el azúcar con la manteca, vamos a agregar la harina. Se la vamos a ir agregando por partes. Te invito a que te suscribas al canal El Sabor Latino, actives la campanita para que no te pierdas ninguna de las recetas. Recuerda que el sabor latino lleva sabor a tu mesa. Y seguimos mezclando. Y aquí la voy a separar en 2 partes porque recuerda que voy a hacer 2 colores, una blanca y una rosa. Entonces una mitad la reservamos y con la otra vamos a hacer la cobertura blanca. Vamos a extenderla. Si tú ves que está muy aguada y no se te deja manejar, puedes agregarle un poquito más de harina. También aquí vamos a agregarle harina a nuestra mesa de trabajo para poderlo trabajar perfectamente. Con tus manos, mira, vamos a extender así. Y con el rodillo vamos a extender esta masa un poquito nada más. Y aquí tenemos ya nuestra cobertura extendida. Ahora le vamos a hacer unos recortes en forma de rectángulos. Y ahora lo que tenemos que hacer con la misma espátula, la vamos a levantar. Levantamos y la ponemos en otro contenedor. Aquí tengo yo un plato y aquí la vamos a poner. Y así le vamos a ir haciendo a todas las otras para quitarlas de la mesa. Bueno, y ahora vamos a hacer la cobertura de color rosa. Voy a utilizar guantes por la pintura. Aquí mira, le hacemos como un orificio aquí, un hoyito, una cazuelita. Y le vamos a poner solamente 2 gotitas. 1, 2. Y empezamos a envolverla para mezclarla. Y aquí tenemos ya nuestra cobertura de color rosa. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a extender para sacar nuestra cobertura en rectángulos. Aquí vamos a agregar harina en nuestra mesa de trabajo, encima y en nuestro rodillo. Si es la primera vez que nos estás viendo, te invito a suscribirte al canal El Sabor Latino, que actives la campanita para que no te pierdas ninguna receta. Recuerda que el sabor latino lleva sabor a tu mesa. Y aquí lo que le vamos a hacer a nuestras coberturas, mira, con un tenedor le vamos a presionar aquí. Así. Para que se le formen unas figuritas y a la hora de que esto se cose, pues tome una forma muy bonita.
Asegúrate de no presionarla mucho para que la masa no se vaya a pegar a tu recipiente. Y después de 2 horas de que nuestra rosca de reyes ha estado en el horno apagado para que no le entre ningún aire, este es el resultado. Ahora vamos a pincelearla con un poco de huevo. Aquí tengo un huevo batido y la voy a pincelear. Y ahora vamos a colocarle nuestra cobertura. Le colocamos una aquí y le vamos a colocar la otra aquí. Y le vamos a poner otra aquí y de este lado también. Y una vez que hayamos puesto la cobertura blanca, vamos a poner la cobertura rosa. Y esta se la vamos a poner así, mira. Aquí. Y ahora vamos a ponerle el late. Vamos a poner aquí el late verde. Tú lo puedes acomodar a como más te guste, a como tú veas que está bonito para ti. Yo lo voy a ir entrecalando. Un ate verde, un ate rojo y así le voy a ir haciendo. Y ahora le voy a poner el ate amarillo. Este se lo voy a poner en las 2 orillas. Mira, aquí le coloco este aquí. Le colocamos el otro acá. En este momento ya tienes que tener tu horno precalentado a 320 grados Fahrenheit. Y ahora le vamos a poner el higo. Aquí le voy a poner uno de este lado. El otro aquí. Y el otro aquí. Recuerda que tú puedes decorarlo a la manera que más te guste, a como tú pienses que se ve mejor. Y le vamos a poner un poquito de azúcar aquí encima a nuestra cobertura para que quede deliciosamente rico. Mira aquí, un poquito nada más. Y ahora la vamos a llevar al horno por 320 grados Fahrenheit. Y metemos nuestra rosca. Esto va a durar aproximadamente 30 a 40 minutos. Y después de 30 minutos, este es el resultado. La vamos a dejar enfriar y nos vemos en la mesa. Y aquí tenemos ya nuestra rosca de reyes lista o roscón de reyes. Súper deliciosa, muy esponjosa. Aquí yo estoy utilizando una charola antiadherente, pero si tú no cuentas con ella, puedes usar papel mantequilla o un papel especialmente para hornear. Mira nada más, qué rico, ¿eh? Te lo recomiendo para que la prepares en tu casita y disfrutes de su gran sabor. Con su permiso, ¿eh? Riquísimo, ¿eh? Te lo recomiendo. Está exquisitamente rico. Cuídate mucho. Te mando un abrazo. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo video. Cuídate, protege a tu familia.